cómo tener fe y aprender a confiar. Yo soy Inés y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambio de Frecuencia con Vanessa Serrano, Nes. ¿Qué tal, mis queridos creadores poderosos? Bienvenidos a Cambio de Frecuencia. Hoy quiero platicar acerca de la fe, porque si nos enfocamos en la teoría e intentamos llevarla a la acción, necesitamos fe. Y desde luego mucha paciencia, porque el camino espiritual no es tan rápido como los humanos pensamos y quisiéramos que fuera. Es un proceso. Cuando tu alma nació, en el momento en que encarnó en tu cuerpo, vino con una misión, con un propósito. Antes de nacer, sabía perfectamente los ciclos que tenía que cerrar, los ciclos que tenía que abrir, lo que tenía que perdonar y sanar, lo que tenía que emprender y manifestar. ¿Quiénes iban a ser sus maestros en este proceso? ¿Quiénes iban a ser sus compañeros? ¿Quiénes iban a ser las almas que iban a traicionar el proceso? Precisamente para que el alma aprendiera a confiar y a tener fe. El tema es que cuando el alma encarga en el cuerpo, se olvida de estos pactos, se olvida de este propósito, no sabe cuál es su misión. Y la experiencia de vida nos ayuda a recordar quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué nacimos en una familia disfuncional, por qué unos tienen dinero y otros no, por qué unos nacen sanos y otros no. El alma viene a través de las experiencias a evolucionar, a tener fe, a confiar. Entonces, nada es casualidad. Si tú naciste bendecido con mucha abundancia, riqueza, salud, ese es el camino que escogió tu alma. Seguramente encontrarás o vas a tener algunos otros aprendizajes. Si tú naciste en una circunstancia económicamente difícil, pues también tu alma escogió esa circunstancia para que tú evoluciones y aprendas a manifestar riqueza y abundancia. O sea, todos tenemos y nacemos con lo que el alma eligió nacer. Y durante el proceso de la vida necesitamos aprender a tener fe. La fe es lo más importante en nuestro camino espiritual. ¿Y cómo tener fe? ¿Qué es la fe? Primero que nada, la fe se aprende. La fe no naces con ella. Tienes que aprender a tener fe. Y para aprender a tener fe, necesitas conocer a Dios. Necesitas reflexionar, pensar en Dios, creer en Él. Para explicar quién es Dios, me gusta utilizar una analogía: el sol. Piensa a Dios como el gran sol, que ilumina a toda la humanidad. Este sol está en cada uno de nosotros. Tenemos una lucecita de este sol en nuestra alma. Y durante la experiencia de vida, necesitamos iluminar esta lucecita, es decir, que su luz sea cada vez más brillante. Si nosotros aprendemos el camino del amor, de la aceptación, del agradecimiento, de la buena actitud, de la confianza, de la fe, este sol se va a expandir. Pero si nosotros nos vamos por el camino de la baja vibración, como el enojo, el coraje, la envidia, la culpa, la vergüenza, el miedo, pues esta luz se va a opacar. Va a haber completa oscuridad. Y la intención es que aunque esta luz esté apagando, podamos salvar el mínimo reflejo, el mínimo destello, para que podamos iluminar nuestra alma, nuestra conciencia. Entonces, tenemos que aprender a ver a Dios como el espíritu que es, la inteligencia infinita que hace que todo fluya de manera divina y perfecta. Y para saber que este sol y Dios está en ti, tienes la respiración. ¿Qué pasa cuando muere el cuerpo? Dejas de respirar. Entonces, la respiración es la muestra de que Dios está en ti. Cuando tú respiras, tú tienes que ser consciente de la presencia y la existencia de Dios en ti. Esta respiración es vida. Esta respiración es luz que proviene del gran sol. Y entre más tú pienses en tu respiración y de dónde proviene tu respiración, más vas a creer en Dios. Más vas a poder ver la manifestación de Dios.
en la naturaleza, en el milagro que es que tengas cuerpo, que tu cuerpo funcione de la manera perfecta. ¿Y qué es lo que lo hace funcionar? La respiración. Dios en ti. Entonces, para tener fe, primero que nada tenemos que ser conscientes de Dios. Que hay un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Sol, iluminando a toda la humanidad. Y que esta luz, Dios, esté en nosotros y lo podemos comprobar por medio de la respiración. Y que entre más estemos conectados con nuestra respiración y más seamos conscientes de nuestra respiración, más vamos a ser conscientes del amor de Dios, de la inteligencia de Dios, de la vida de Dios en nosotros. Entonces, para tener fe, tienes que ser consciente de Dios. Tienes que saber quién es Dios. Tienes que sentir a Dios dentro de ti. Y tienes que practicar este ejercicio, esta reflexión, para que cada vez más vaya creciendo en tu pensamiento, se vaya volviendo más natural, más espontáneo y tú tengas esta conexión con Dios. Posteriormente tienes que fijarte en tus acciones. ¿Cómo vas a tener fe si lo que quieres hacer es vengarte de alguien más? ¿Cómo vas a tener fe si estás tan enojado que lo único que quieres es que las cosas sean a tu manera? ¿Cómo vas a tener fe si tienes envidia de alguien? ¿Cómo vas a tener fe si criticas a los demás? ¿Cómo vas a tener fe si hablas mal de todo y de todos? Nada te parece, todo está mal. ¿Cómo vas a tener fe si no reconoces nada bueno de los demás? Si no das lo mejor de ti. Por esto es que la fe se aprende. La fe necesitamos practicarla, desarrollarla, reconociendo a Dios en nosotros, pero también reconociendo dónde estamos vibrando. Estamos vibrando en el miedo, en la ansiedad, en la preocupación, en la angustia, en el enojo, en la envidia, en la culpa, en la vergüenza. ¿Cómo vamos a poder tener fe? Primero que nada necesitamos elevar esos pensamientos, esa vibración. Y una vez que tú eleves esta vibración pensando mejor, entonces ya puedes empezar a tener fe. Cuando tú vibras en una frecuencia inferior, crees en la enfermedad, crees en la pérdida, crees en la carencia. Tienes que elevar tu pensamiento, tienes que elevar tu vibración al agradecimiento, a la aceptación, para que entonces creas en la manifestación de Dios. Cuando tú elevas tu pensamiento y tu vibración, entonces crees en la manifestación de Dios. Crees en el bien, crees en la salud, crees en la abundancia. Y esto es lo que es el milagro de la fe. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, a tener pensamientos sanos para tener fe. Entonces, para tener fe necesitamos aprender a pensar y a creer en Dios. Necesitamos tener buenas intenciones, saber que aquello que necesitamos manifestar es un bien para todos. Porque si tú quieres manifestar algo que le va a hacer un mal a alguien, tampoco puedes tener fe. Durante el proceso tienes que elevar tu pensamiento y tus vibraciones para que siempre haya amor en ti, haya una buena voluntad, hayan sentimientos y emociones positivas que te permitan vibrar, ¿verdad?, en el agradecimiento, porque esta vibración va a ser lo más importante. Y ahora sí, cuando esto sucede, confiamos, nos entregamos. ¿Por qué? Porque ya dimos lo mejor de nosotros mismos. Ya sabemos qué queremos, sabemos que nuestras intenciones son buenas, nos esforzamos al máximo, estamos constantemente pensando positivo y generando una emoción y vibraciones positivas. Y entonces cuando haces todo lo que está en ti, confías, te entregas a Dios, te entregas al gran sol, te entregas al Espíritu, que es vida, que es inteligencia, que es todo lo bueno y lo positivo. Le entregas tus problemas, tus deseos, todo lo que tú necesitas, tú se lo entregas a Dios. Y le dices, yo todos los días voy a dar lo mejor de mí. Y esto es cuidar mis pensamientos y cuidar mis emociones, cuidar dónde estoy vibrando. Y una vez que yo realizo esto, suelto, entrego mi petición, entrego mi deseo a Dios, tengo fe, fluyo, disfruto de mi vida día tras día, sabiendo que esto es un hecho realidad, que aquellos problemas que tanto me angustiaban están en manos de Dios. No pueden estar en mejores manos, están en manos de Dios.
Y esto me permite tener fe y confiar. Si yo tengo alguna necesidad, algún deseo, sé que ya hice lo mejor, que estoy trabajando por ello y que hay una inteligencia divina encargándose de llevarlo a cabo. Y este es el arte de tener fe y de confiar. Por esto es tan importante la espiritualidad, que quiere decir entrar hacia adentro de ti, saber qué estás pensando, por qué quieres lo que deseas, para qué, cuál es tu intención, cuál es tu propósito, cuáles son los resultados finales. ¿Es un bien en común? Pues esto te va a ayudar a tener fe. ¿Hay venganza, hay envidia, hay coraje? No hay forma que tengas fe. Vas a estar todo el tiempo estresado, angustiado, tratando de controlar las cosas desde el ego. Y la fe se esfuma, se va. No podemos ni siquiera confiar en nosotros mismos. ¿Cómo vamos a confiar en los demás o en Dios? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha introspección en nuestra intención de todo lo que deseamos hacer, de todo lo que necesitamos manifestar. ¿Cuál es nuestra intención, nuestro propósito, nuestro deseo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y en la medida que aprendemos a pensar bien y aprendemos a cuidar nuestra vibración, que quiere decir las emociones, que te asegures que no hay enojo, que no hay resentimiento, que no hay venganza, ¿verdad?, en tu vibración, entonces la fe es un proceso que empieza a entrar en ti de manera natural y confías en Dios. Entonces, no se les olvide reflexionar en Dios, pensar en Dios. Puedes crear tu propia analogía, inspirarte como tú necesites para saber quién es Dios para ti. A mí me funciona mucho pensar en el gran sol, ¿no? Esta analogía, porque constantemente estoy tratando de conectar, que mi alma conecte con la luz de Dios, que mi alma expanda su luz, la luz de Dios, la luz del sol. Y yo sé que para expanderlo, yo sé que para iluminarme, yo sé que para pensar positivo, pues tengo que cuidar mi vibración, cuidar mis emociones, mis intenciones, mi propósito, y todo esto me lleva al camino de la fe y de la confianza. Entonces, acuérdense que la fe es algo que tenemos que aprender, es un proceso, necesitamos desarrollarlo en la medida que creemos y sabemos quién es Dios, en la medida que sabemos por qué queremos lo que deseamos, y cuidar mucho nuestras emociones hacia los demás, porque esta vibración es lo que nos va a permitir tener confianza plena en lo que estamos haciendo, dónde estamos y hacia dónde vamos. La meditación, la yoga, las prácticas como caminar en la naturaleza, todo esto nos ayuda a estar conectados con esta inteligencia, con este gran sol. Tener bonitas acciones con los demás como perdón, compasión, comprensión, nos ayuda a estar también en comunión, en conexión con el sol, con Dios. El agradecimiento, estar agradeciendo constantemente en nuestra vida, un nuevo día, todas las personas con las que nos rodeamos, las situaciones que nos suceden, dar gracias por todo. Esto también nos ayuda, ¿verdad?, a conectar con el gran sol, a iluminar nuestra alma, que su luz de Dios en nosotros crezca. Y así vamos progresando, ¿verdad?, y vamos desarrollando el don de la fe, el don de confiar en Dios, en su inteligencia, en su amor. Y bueno, desde luego hay mucho que platicar de este tema, como por ejemplo, cómo sentirnos merecedores del amor de Dios. Esto lo platicaré en el siguiente episodio aquí en Cambio de Frecuencia. Por mientras, te mando mi abrazo lleno de amor, de luz, de bendiciones. Nos vemos la próxima semana aquí en Cambio de Frecuencia.